Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a la que creo que va a ser una fantástica conferencia, como podéis ver en el power que ya nos ha puesto José. La conferencia iba a tratar sobre los ajuares nupciales en el siglo XVIII, el joyero de Violante Santa Cilia y Soler de Cornellá. Bueno, antes de comenzar sí que me gustaría dar muy especialmente las gracias primero a la familia de César Cor por dejarnos este marco incomparable como es la casa natalicia de Jorge Juan, y también darle las gracias a las fundaciones, a la Fundación Mediterráneo y a la Fundación Jorge Juan, pero muy especialmente me gustaría darle las gracias a dos mujeres excepcionales que tengo a mi derecha, a Merche y a Graciela, porque detrás de cada institución siempre están personas, y son las personas las que mueven las cosas. Y entrando ya en nuestro ponente de hoy, todos lo conocéis, es José Luis Pellín Payá. José Luis Pellín, como formación académica, podemos decir que es licenciado en Filosofía y Letras, en Filología Inglesa, por la Universidad de Alicante. Posteriormente realizó la diplomatura en Documentación, Archivística y Biblioteconomía por la Universidad de Murcia. Además, ha realizado diversos cursos y formaciones a lo largo de toda su carrera laboral. El otro día me comentaba, que no me lo tenía que haber dicho, que lleva ya 38 años como funcionario, como técnico en el Ayuntamiento de Novelda. He dicho que no me lo tenía que haber dicho porque todos podemos sacar cuentas. De 2 años, sí. En concreto y actualmente es técnico de archivo, biblioteca, cultura, memoria democrática. Esperad que lo voy a leer, aunque a mí me tocan prácticamente creo que todas, pero la lista es larga. Técnico de archivo, biblioteca, cultura, memoria democrática y museos en el Ayuntamiento de Novelda. Además ostenta la dirección del archivo, tanto el histórico como el administrativo, que no es menos importante. Biblioteca y museo municipal. Como persona puedo decir que es mi compañero incansable de fatigas y que la verdad que está siempre ahí cuando lo llamo, incluso fines de semana y fuera de horario laboral. Es una persona muy implicada en la vida cultural, sobre todo en la vida cultural de nuestra población, pero también es una persona muy implicada en el mundo del asociacionismo. Es miembro consultor de la UNESCO en Comunidad Valenciana, miembro de la Asociación de Archiveros y Gestores Documentales Valencianos, miembro del Centro de Estudios del Vinalopó y miembro del Grupo de Trabajo de Archiveros y Entidades Locales de la provincia de Alicante. Ha publicado tanto como colaborador, como director, autor, coautor en revistas y monografías sobre diversas temáticas. Por poner algunos ejemplos, Colonias escolares durante la República 1931-1932, La memoria vacía, deportados noveldenses en el campo de Mauthausen, Refugios antiaéreos, la arquitectura olvidada de la Primera Guerra Civil en Novelda, en obras sobre el modernismo, el acebo popular y un sinfín de materias relacionadas con la historia local. Sin embargo, tengo que decir que se ha especializado en el linaje de los Jorge Juan y la dinastía burguesa de doña Antonia Navarro Mira, conocida como la Pichocha. Creo que ya he dicho unas poquitas cosas de José y debería de empezar a deleitarnos con esta conferencia que con tanto cariño me consta que se ha preparado. Gracias. Muchas gracias, Merche, Graciela y sobre todo a ti, Geno, por esta magnífica presentación. Gracias por los que habéis venido y, bueno, una sorpresa increíble. Muchas gracias, Salvador, por estar aquí. Muchísimas gracias. Bien, espero no defraudar.
me he preparado esta conferencia, pero bueno, como suele ser siempre con todas las investigaciones, tienes que ir acotando para que no sea muy inmensa, porque hay muchas ramificaciones continuas entre una y otra siempre. Por lo tanto, he cogido un camino que espero que haya acertado y no defraude, y por lo menos, sobre todo, que no os aburráis. Eso es lo que pretendo, ¿vale? Bien, el título que he puesto, Los ajuares nupciales en el siglo XVIII, el joyero de Violante Santa Cía y Soleconería, que era la madre de Jorge Juan. Bueno, he querido que fuera este título porque esto sirve para llegar hasta el joyero. Hay que analizar primero una serie de caminos. Sobre todo, hay que saber qué tipo de familia era, de dónde venía tanto Violante como Jorge Juan, que fue su hijo. El concepto de familia de poder es una referencia que todas las dinastías, grupos familiares, por ejemplo, para acotarnos a Novelda, las grandes familias, esas familias que ejercen un poder económico, porque ejercen tierras, propiedades, que también dan trabajo, pero también se traduce y se extrapola también al poder público, al poder municipal, administrativo. El control de todas esas esferas de poder hace que esas familias de poder se perpetúen en el tiempo siempre, como en el caso de... El micrófono no se oye. ¿No va? Venga. Ahora sí. Ahora sí. Vale, me oía yo, pero bueno. Vale, el caso, que lo que estaba diciendo, estas familias de poder que aglutinan, además, esas familias de poder quiero decir que aseguran ese poder intergeneracional, es decir, como la familia de Jorge Juan, que venía del reino de Valencia, de la capital del reino, que se pasó a las tierras de Elche y de Elche a Novelda, pero que se crea un entramado familiar que son todos agregados domésticos o que simplemente por alianzas familiares hace que prospere ese linaje y por primogenitura es el que va cambiando de año a año o de siglo en siglo. Bien, una familia de poder que realiza un control de los recursos y propiedades, tanto de esa familia, pero subsidiariamente de otras familias también. El poder político y social, al ejercer cargos administrativos, podemos hablar jurídica, pero estamos hablando en una época también en que existía el reino de Valencia, con sus fueros que después desaparecieron, pero también la organización municipal era muy distinta. Por ejemplo, los señores de la villa, como el ejemplo de Novelda, designaban a los justicias, a los que ejercían esa administración de justicia. O simplemente esas cortes de justicia también dirimían, por ejemplo, litigios de propiedades o herencias, etc. Ser cabeza de ese nombramiento de justicia podías ejercer un poder increíble para decidir el transcurso económico y social de una población. La influencia cultural dependía también de la economía o la inversión en bienes patrimoniales que hiciera esa familia. La trascendencia familiar es crear un yo familiar, crear ese principio simbólico que es el cabeza de familia que va generaciones en generaciones. Por ejemplo, porque Juan era un segundo, su hermano Nicolás fue el que representó esa primogenitura y ese esplendor familiar de ese linaje. Siempre las palabras de familias de poder se ciñan siempre a una especie de un parámetro simbólico que es el linaje. Linaje, limpieza de sangre, aunque son todos un poco mitos, que lo que no interesaba, esos linajes los escondían como hacen actualmente las grandes familias también. La visibilidad social en el ejercicio de sus cargos, en el ejercicio de la administración de sus propiedades, pero sobre todo socialmente eran visibles por su aspecto, igual que sus casas, su aspecto. Y su aspecto nos lleva a sus alianzas matrimoniales, la vestimenta para denotar ese estatus y sobre todo, que más estatus hay que tu mujer esté engalanada de joyas. Ese denota la bonanza. Entre familias hay alianzas que al final es una familia grupal, endogámica, es decir, por ejemplo, para ser los Juan con los Canicia con los Pascual de Povil, o sea, son grandes linajes, grandes nombres del patriciado urbano, por
ejemplo, de Alicante, que entre ellos se van tejiendo un entramado de alianzas matrimoniales que lleva a crear una cohesión, un poder ¿no es la palabra? Hegemónico que hace que ese grupo social prospere, cope o tenga todas las esferas sociales, tanto administrativas, judiciales, económicas, o sea, entre ellos mismos, sus mismos familiares son los que prosperan. Y la misma cabeza de familia es el que asigna cada papel cada uno. Siempre hay un cura, un militar, una soltera, una monja. Es una forma también de no repartir los patrimonios, que siempre sea una cabeza única, que es el primogénito. Bien, la empresa familiar, el matrimonio, es esas alianzas y donde nos va a llevar a ese esplendor y donde en esos matrimonios, que es el empresa familiar, es la que va a denotar siempre ese estatus que va a ejercerse. En una alianza matrimonial, lo primero que hay son las dotes matrimoniales, que son los que aportan cada uno. En el Reino de Valencia están las cartas matrimoniales y después la germanía. La germanía, que es el compromiso de ambos, la fundación de esa sociedad conyugal que se crea por los bienes totales que recibe el marido de la mujer y los que aporta el marido. Pero siempre está el prisma de la discriminación de género. Esos bienes totales pasan directamente a ser administrados por el marido, que puede hacer lo que estime oportuno. Simplemente cuando fallece o hay una separación conyugal, que es muy difícil que aparezca en las grandes familias, la mujer, la viuda en este caso, tiene el derecho de ejercer su derecho de restitución total. Pero bueno, en el momento que se casa, pierde todos sus derechos jurídicos sobre su propiedad. Ya pasa a ser del marido. El CRES es el aumento de la dote. Es una figura importante dentro de la España, de la Valencia foral, del Reino de Valencia, que es muy distintivo. El CRES es una forma de distinción social. Cuanto más mayor es el CRES, o primero la dote, cuanto más mayor es la que se dota a la mujer, a la fémina, más importante es el linaje y la alianza matrimonial. Pero el CRES, el aumento total, es más importante todavía, porque denota que somos de linaje, tenemos poder económico, pero voy a demostrarlo más. Voy a dotar a la futura mujer con más dinero que yo aporto de mis bienes, aparte de su dote. Es decir, es un signo distintivo social de estatus en que se dota a la mujer con su dote que aporta, pero el marido aporta un porcentaje, como un 30, 40 o 50, depende de lo que fuera, de esa dote, que es asignada a la mujer y solo puede ser restituida en caso de separación conyugal o de muerte, que es el caso normal de muerte. Los ajuares nupciales. La palabra CRES creo que os la queréis en la mente, el aumento, porque bueno, va a ser después. Porque claro, las grandes familias ten en cuenta que sus alianzas se planifican, pero son volúmenes en el tiempo, hay muertes, hay hijos que nacen y se mueren pronto, hay cambios de primogénito, etc. Esas familias son sobre todo muy litigiosas, siempre estaban en juicios, en derechos, cosas que se firmaban hace 100 años no tenían la misma vigencia. Por ejemplo, las rentas que se aseguraban hace 100 años, 100 años después, no son las mismas, incluso puede ser que sean fallidas, que no existan. Pero a nivel de patrimonial y contabilidad sí que existen y todavía se reclaman. Bien, los ajuares nupciales. ¿Qué aporta la novia, la futura mujer? Pues la ropa, que es fundamental, la ropa cotidiana, la de casa, la de visible, que es del estatus, que normalmente las que son engalanadas las aporta el marido. Lencería y textiles, la joyería, que la joyería es un signo de siempre aportan algo las mujeres, pero el marido también aporta. Es una forma de lucimiento, que lo veremos después. El mobiliario, ajuares de lujo, camas, etc. La importancia del ajuar nupcial, de las joyas.
Bien, las joyas primero que son un símbolo de estatus y de riqueza. Eso es importantísimo para una familia de poder. Una familia de poder, una familia ilustre, por ejemplo, en Novelda, en el siglo XVIII, en que se distinguía su vestimenta, su entalamiento, sus joyas, sobre todo de mujeres. El tipo de joyas, pues dependía, pues era de compromiso, collares pendientes de lucimiento. Normalmente en el Rey de Valencia serían siempre rubíes, esmeraldas y perlas. Siempre sería lo mismo en los santuarios. El simbolismo, porque es un bien duradero. El papel a nivel simbólico, el oro es permanencia en el matrimonio, pero bueno, igual que también en el siglo XIX había libritos de esto de significado de las flores, pues también esto tiene su significado, permanencia, y la plata como reluce, pues el brillo de la relación, la pureza. La plata se asemeja también a nivel simbólico un color más blanquecino, la pureza, eso como un simbolismo un poco cristiano, ¿vale? Bien, las joyas también aparecen en los contratos matrimoniales de tratados totales y Germanía, y también sobre todo como inversión de futuro. Estamos en el siglo XVIII, estamos en una España, un reino de Valencia inestable, y por ende las Españas, que componen la España actual, también, porque estamos en puertas ya, por ejemplo, a principios de 1700, estamos a puertas de la Guerra de Sucesión Española, con Felipe V y Carlos III, el presidente austriaco, que fue pues una debacle inmensa en esta zona. Vamos a centrarnos ya en la figura de Violante, ¿vale? Venía de una familia de poder y sobre todo, ella, hija de Jorge Santacía Agulló y Ana María Soler de Cornellá. Bueno, este matrimonio, pero no quiero liarme con genealogía porque tampoco es importante para lo que yo quiero. Bien, ella es la cuarta hija de este matrimonio, pero es un matrimonio que Jorge fundó lo que se llama el señorío de Asprillas, en Elche. Bueno, que es un señorío es igual que aquí, que el mayorazgo de los Juan, pero más inmenso. Es un mayorazgo que vinculan propiedades, que esas propiedades reciben rentas y por lo tanto, una vida próspera para una familia de poder. Bien, sus hermanas, tenemos a María, que fue la única que quedó soltera, Salvadora, que se casó con el José Maya, y Gertrudez también, que se casó con Isidoro Bahillo de los Llanos. Bien, de esta parentela ninguno tuvo hijos, solo tuvo Violante. Por lo tanto, ella vino de una familia de poder, un linaje de prestigio, que heredó la integridad del caudal hereditario. Es decir, era una señora potente y prestigiosa. Antes de avanzar, pero tiene una similitud que me gusta mucho esta figura, porque tiene similitud con doña Antonia Navarro-Mira. Una señora que igual, Violante, casó muy joven, era viuda, y no tenía padre tampoco, por lo tanto era huérfano. Por lo tanto, se convirtió en señora poderosa, es decir, que decidía sobre Hacienda, sobre su vida, sobre su familia, sobre todo. O sea, no es muy raro encontrar figuras así como Violante que no esté supeditada a un marido y, si no está el marido, a un padre. O sea, ella fue durante más de 50 años mujer libre que dispuso de su patrimonio y de su vida. Y también me gusta porque se parece a doña Antonia porque es una mujer muy empoderada, sería la palabra de ahora, pero muy litigiosa. Se enfrentaba en juicios con todos. Bueno, había que tener dinero también para sufragarlos. Bien, las estrategias matrimoniales que facilitaban esta prosperidad, esta endogamia global, por ejemplo, Santa Cilia, está, como hemos dicho, mencionado sobre Cornellá, con los Juan, que se casó, con los Canicia, Ibarra, para el vecino, Maya, Agulló y Tarí. Tarí, este apellido Tarí viene de Elche, es un apellido nuevo converso, que, de prestamistas, etc. O sea, que es también cuando hay dinero, los orígenes, aunque sean un poquito oscuros, no importan mucho. Simplemente se aúna todo. Violante, pues se casó 2 veces. La primera con
Pedro Ibarra de Mijanjas y Paravecino, y el segundo gobernado Juan y Caniza, que eso ya lo sabemos, el padre de Jorge Juan y tal. Pero es curioso, porque también, desde la perspectiva de género, tenemos un primer matrimonio. Violante nació en 1688, pero se casó en 1704 con su primer marido, es decir, a los 16 años, muy jovencita. Le duró muy poco, en 1707 quedó viuda, y después volvió a casar en 1711 con el padre de Jorge Juan con 19 años. O sea, era muy jovencita para todo. Este árbol va a ser importante para más adelante porque la descendencia con Pedro, que tiene a dos, María Teresa María y Antonia, aparte de los que tiene con Bernardo, que son tres, pero Bernardo también viene de otro primer matrimonio que tuvo a un hijo primogénito, que es el que heredó el mayorazgo de los Juan, que se llamaba Nicolás Juan. Las cartas dotales, nos vamos a centrar en las cartas dotales de Violante con su primer marido, pues este señor, Pedro Ibarra de Miján. El cuerpo dotal, he puesto todo esto para que veáis que el cuerpo dotal no es dinero, propiedades, también son créditos, es decir, censales. El sistema censalista, muy típico valenciano también, que lo mismo es como suscribir, dejas dinero y te recibes unas rentas. Pueden ser perpetuas o amortizables. Normalmente eran más bien perpetuas porque nadie podía amortizar, porque siempre iba creciendo ese capital. Aparte de ello, también tenemos esa variedad, esa heterogeneidad. Hay obligaciones, por ejemplo, de negocios, que eso quiere decir que esta familia se dedicaba a los negocios. Letras de cambio, por ejemplo, para la feria de Medina del Campo, o sea, transacciones, ganado, pues comercio, textiles, etc. También ponía en su cuerpo dotal la cuarta parte de los diezmos que se corresponden al señorío de Asprinas, algo que en un futuro no muy lejano le tocó en la intimidad. Eso quiere decir que se convirtió en una señora poderosa, empoderada, pero muy rica. Tierras de cultivo y una casa en Elche. En esta época también, 1704, una época de inestabilidades, tenemos también metales preciosos, o sea, onzas de plata obrada, es decir, tenemos el material bruto, era también un bien tangible que servía de inversión, pero también para asegurar el futuro, por si viniera algo. También joyas de oro y plata labradas y también dinero contante. El Grace que estaba hablando antes, para que hagáis un poco de cuenta, el cuerpo total de Violante era de sobre 7.800 y pico, pero el marido aporta casi 4.000 libras más como parte. Y para eso hipoteca futuriblemente sus propiedades propias de tal Pedro, el primer marido, que es una casa habitación en el portal de Elche, que este me ha gustado porque ahora lo veréis, una casa habitación también en la calle Labradores. Cuando digo una casa habitación, no es una casa habitación, es una casa de habitación porque vive gente, pero son casonas, ¿vale? Si habéis paseado por la calle de Labradores, veréis los palacios que hay allí. Uno de ellos era él también. Una gran heredad que la condomina, con torre, ermita, bodega, lagar, toneles, etc. Y aparte, 2.000 libras, que es una barbaridad, en alhajas de casa, que las alhajas de casa son salerios de plata, bandejas de plata, etcétera, de servicio, pero también oro y plata, en bruto, ¿vale? Lo que estaba diciendo eso del portal de Elche, esta casa que estaba dentro del CRES, pero que le darían posteriormente, estaba en el portal de Elche, lo que ahora conocéis el portal de Elche de Alicante, ¿no? Pues eso era la libertad. Ahí estaba, había un baluarte que se llama el de San Bartolomé, aparte había almacenes, tracaban barcos para el comercio y similares. O sea, era esta familia que estaba radicada en Elche y voy a decir Novelda, pero no, era Alicante, tenía su subsistencia, aparte de tener propiedades, generaban también dinero, con alquileres, ventas, lo que fuera. Vale, gracias. Como he dicho,
pues muy pronto quedó viuda, en 1707, una época horrorosa. Estamos en 1707 en que el Alicante, bueno, la ciudad de Alicante, sometida al ejército austriaco, liberado después, pero el castillo de Santa Bárbara hasta 1709 queda en poder de los que son borbónicos, los austriacos. Es decir, paulatinamente o en el tiempo, los del castillo bajaban hacia Tropelier, porque tenía que comer también arrasaban, saqueaban y vandalizaban las cosas también. Violante tenía 16 años, pero quiero que veáis la cabeza que tiene. Se queda viuda el 8 de agosto de 1707. Ella realiza un inventario post-mortem al día siguiente de todas las propiedades de su marido. Es una mujer muy previsora, pero mucho. Jurídicamente, hacer ese inventario la respaldaba, porque al ser nombrada heredera universal, bueno, tutora de sus hijos y sus hijas en este caso, herederas universales, ella es la que ejercía todo el dominio directo sobre las propiedades y todo lo que tuviera. Una parte de ese inventario está constituido por muebles, bueno, bufetillos, láminas, taburetes, pero es marcado en negro porque son bufetes de nogal y dos bufetillos de estrado. La palabra ese es el estrado. Bueno, quería darle una perspectiva de género, las estancias de socialidad, de habitabilidad de la mujer dentro del hogar familiar están en sus descendencias, es decir, no es donde estaba en su cama, sino en el estrado. El estrado que era un entarimado cubierto de alfombras, por tanto, bueno, en este caso sería porque una catifa, es decir, una alfombra, otras tendrían de esparto, más anteriores, es donde vivían las mujeres. O sea, donde vivían en taburetes o en cojines en el suelo, donde pasaban su tiempo, su ocio, que no era el ocio social que es representativo con su marido, sino interiormente en su casa, es donde estaban ellas ubicadas. Es un poco así, un poco cárcel de oro, pero era así, perfectamente. Bien, eso es lo que estaba explicando, que bueno, existía una tarima, tal, y bueno, el ambiente resultaba más agradable, pues se quemaba, pues, no incienso, sino otros perfumes, aceites para perfumar o aguas perfumadas para refrescar. Aparte la ropa, que también se refleja, el tipo de... No es importante para mí en este momento, pero sí los cojines, los vestidos y tal, también es una especie se puede estudiar el tipo de dónde vienen los tejidos, que la clase alta, cómo se vestía o no se vestía, qué tipo de indumentaria, que en este panel de conferencias se va a hablar de mucho de indumentaria por la escritora Nieves García de Aspe, muy especializada en esto, porque yo voy a ponerme aquí a hablar de guardapiés y todo eso, porque eso lo sabía, son muchas faldas que se ponen una encima de otra y lo ahí me pierdo. La religiosidad es muy importante en los espacios, en las familias de poder. Aquí vemos que, bueno, simplemente está la crucifixión, la Inmaculada, la Concepción y San Gil, ¿vale? Eso es algo que estaban aquí. Pero ¿qué pasa? También en este inventario también se puntualiza que, bueno, que todos los enseres, muebles y tal, han sido en su mayor parte evangelizados por el saqueo de las tropas austracistas. Es decir, lo que está inventariado no es realmente todo lo que había más. Y el joyero de Violante. Bien, el joyero de Violante tampoco hay dos diferencias. El joyero de casa, que es el servicio de mesa, saleros, bandejas, candelabros, etc. Vasos, mango de los cuchillos, y la pileta, bueno, que es para lavarse las manos. O sea, una palanganilla, pero que sería de plata y tal. Pero las joyas de la señora de la casa. Oro y perlas, anillo de oro, con 5 esmeraldas, otro anillo con 7 diamantes y dinero, que también se consideraba alhajas. Es también, es un poco, estamos hablando de 1707, una época muy convulsa, por lo tanto, ese efectivo, ese dinero, pues también. Pero también, a la hora de inventarios por morte, también había ocultaciones, por supuesto. Todo lo que no quisiera que fuera el caudal hereditario de tus
herederos o de los supuestos herederos también se ocultaban. En su segundo matrimonio, en 1711, bueno, hasta que murió, o sea, muy breve, en 1715, tuvo 3 hijos, se casó con Fernando Juan y Canicia, y bien, a partir de ese momento, ella deja de ser dueña y, bueno, curadora y tutelar a sus hijas. Tiene que buscar enseguida otro curador, otro administrador de los bienes de sus hijas. En este caso fue Ignacio, Paravecino y Juan, muy vinculado a Bernardo Juan, es decir, Paravecino, otra Margarita Juan, también estaba casada con Paravecino, aparte, ella, Ignacio Ignacio era hijo de Isabel Juan, una hermana del abuelo de Bernardo. Por lo tanto, es un poco raro que nombre un tutor de las hijas de Violante de su matrimonio para que administre las propiedades de sus hijas, pero al mismo tiempo el administrador es un pariente de Bernardo y aparte Bernardo es el fiador de ese administrador. O sea, es una forma, un tramado, es hacer una maraña para controlar todo el patrimonio. Simplemente es eso. Bueno, esto es el texto donde acepta el cargo el tal Ignacio, que tampoco es muy relevante. Y bien, quería poner esto porque, bueno, en la segunda anuncia, cuando se casa, en 1712, aquí en el Fondonet, Violante apodera a su marido, ya que está casado, no tiene más entidad jurídica, apodera a su marido para que reclame integrum, o sea, integra la dote de Violante. Ese Ignacio quiere contentar a las partes en vida de Bernardo y, le da a cuenta de su dote la casa de la calle Labradores. Pero aparte también, para acabar, está el cuerpo dotal, la dote, y está el crédito, el aumento. Y para tener cobrado ese aumento, ese crédito, se le impone sobre las propiedades que tenía, que hemos hablado antes del Portal de Elche y la condomina, la heredad, una renta, un censal, o sea, una hipoteca sobre bienes mientras dure durante una vida, dure la vida del violante. Bien, llegamos al fin del litigio, de las propiedades, pero cuando muere el segundo marido de Violante, Bernardo, volvemos un poquito a la casilla de salida. Volvemos a tener esos litigios de linajes. El fin del litigio es la unión de estos linajes, Juan e Ibarra, es decir, el hijo primogénito de Bernardo se casa con la hija primogénita del primer matrimonio de Violante. Es decir, Nicolás, como estáis viendo ahí, es el titular del mayorazgo de los Juan, tanto del Novelda como de Alicante, el heredero del mayorazgo de Foncalén, de su tío el de Ar, y aparte está, que veis la fecha ahí, que se casa en 1730, y se casa con la hija de Violante, la primera, que hereda todo. En el cuerpo de bienes, la madre, para acabar con todo eso, le da como dote, aparte de dinero, obligaciones, esas dos propiedades. La casa del Portal de Elche y la heredad de la condomina con sus rentas. El Nicolás es muy prudente y le asigna solo una renta, un crédito, un aumento de 600 euros. Aparte pone en hipoteca, o sea, como garantía de esos 600 euros, la casa palacio, casa habitación de la Plaza del Mar, que tiene la calle Altamira hoy todavía, que conserva el escudo, el Fondonet, que es este, y también el mayorazgo de Foncalén. Pero se fastidia el invento un poquito aquí. En 1775 muere Teresa, por lo tanto, deja 3 hijas, un marido viudo y una madre que no quiere perder su dote. Y su aumento tampoco, su
En ese inventario tenemos que, bueno, para ver no sabemos dirimir todavía, no he sabido yo por lo menos, el joyero que tiene la hija de Violante, para saber lo que es exactamente de Violante aportado y no aportado, sino el marido también, es un poco difuso. Por lo tanto, para ver también esa familia de poder, para ese simbolismo de estatus que se presenta, por ejemplo, María Teresa Ibarra tenía, por ejemplo, un par de centelillas que era muy típico, llevar hebillas de plata, joyas, que era un brocanté, se llamaba, que es una especie de broche inmenso, con 150 diamantes gastados, una cruz también era muy típico, los grandes escotes con una cruz puesta ahí, con 48 diamantes, brazaletes de perlas, sortijas de oro, con piedras, también piedras falsas, porque también el estatus también había que disimular un poquito también. Y un anillo de tubanga. Bueno, tubanga es una especie de cobre chino que era muy barato, simplemente eso no sé por qué estaba en su inventario, porque no tiene ningún tipo de valor. Sortija, pendientes, o sea, todo el aderezo, pulsera, pendiente, collar y cruces. El fin de la concordia entre los linajes. A la muerte de Teresa, Violante no quiere perder sus derechos, por lo tanto va a juicio. ¿Qué pasa? Nicolás intenta ocultar todo lo que puede. Para que veamos, tiene muy mala resolución. Cuando me lo pasaron ya tenía mala, yo he intentado mejorarla, pero está mal. El punto de inflexión fue cuando en 1739 Nicolás decide casarse por segunda vez con María Rita Ximénez Durea Bagués, que era hija de los condes de Berbelet de Zaragoza. Estas son pinturas reales. Nicolás lo vemos aquí. También lo he puesto también porque quería que vieran, por ejemplo, cómo iban vestidos y tal, los aderezos que lleva la señora, el tipo de pelo, no recuerdo cómo se llama, las gorguillas, las puñetas, etc. Violante luchó hasta el final de sus días. Al final hubo que llegar a un acuerdo, a una concordia, que tuvo que mediar su hijo íntegro, Bernardo, Juan y Santa Cilia. Pero bueno, los joyeros que son representativos de ese estatus, las familias litigosas, hay que seguir el rastro poco a poco de todo el peligro judicial, porque los archivos, porque también yo he llegado aquí por un estudio de archivo familiar del linaje de la Casa Juan. Quiero decir, los archivos no son íntegros, han pasado guerras, malos tratos, incendios, aguas, etc. Pero sí, los pleitos en escribas reales, ochacicerías, etc., sí que para justificar derechos tienen que aportar copias o, en su gran mayoría, como las copias eran, hay que ponerse alguna copia y tal, pues se pegaban originales. Por tanto, en esos pleitos nos han llegado mucha documentación de inventarios post-mortem, inventarios también generales o testamentos, etc. O apoderamientos, domicilio, fiscalidad, etc. Bien, yo espero que no os haya aburrido porque he llegado hasta aquí, porque no quiero continuar, no debo continuar porque eso ya es otra parte de otra investigación. Simplemente quería resaltar otra vertiente del tipo de Jorge Juan. Hemos hablado de Jorge Juan, el hombre intrépido, el mundos, etc. Pero quería que nos fijáramos en su intrahistoria familiar, de su madre en este caso, también está su hermano, su otro hermano, por ejemplo. En este matrimonio que se enemistó Violante, la madre de Jorge Juan, con Nicolás, a la hora, por ese caso, reclamó las propiedades que después llevaron a concordia, pero también hubo un apartamiento familiar con Cipriano Juan, el comendador de Aliaga, porque el mediador de este enlace de la hija de los condes de Berbedet fue Cipriano Juan, porque estaba su encomienda estaba en Zaragoza, por lo tanto ya tenía los suficientes medios sociales para poder ser enlace familiar. Pero bueno, eso es otra historia. Bueno, espero que no haya aburrido mucho y muchas gracias.
alguna pregunta. Yo quería hacer una pregunta. Así. Con respecto a lo que has dicho, si su tío, o sea, tío de Jorge Juan en este caso, se supone que es su tutor, Sí. si ella estaba litigada, o sea, con litigios con él, porque ella consiente que lo tutele. O igual eso viene... No, vamos a ver, estipulado por el padre. vale, no tienes que verlo así, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Ella lo que su propósito es conseguir que su dote, su place, no se pierda. Porque claro, va a tener más Nicolás va a tener más hijos y no van a respetar a las hijas de su primera hija, la heredera universal. Que simplemente es eso, que no lo veas en esa clave, simplemente los intereses. Porque estas familias de poder litigan mucho entre ellas, pero después si hay que aliarse, una alianza matrimonial, coger más patrimonio, lo hacen igual. Es un mundo de intereses, simplemente. Porque claro, Cipriano el comendador también tendría sus intereses también. Conjugar los dos. Ten en cuenta que Violante estaba en el señorío de Aspillas, en un espacio geográfico más pequeño, y él en su encomenda y su cargo de comendador tenía una visión más amplia, más de Reino de Aragón, Reino de Valencia, o sea, era distinto la posición de fuerza. Violante no iba a ponerse a malas con Cipriano. Eso es eso. Está documentada la trazabilidad de las joyas. ¿Se sabe dónde están hoy esas joyas? No, eso es imposible. Eso es imposible. Ten en cuenta que el linaje de los Juan se truncó. En 1805 murió Francisco de Paula Juan, que fue el último primogénito, y después ya pasó el linaje, bueno, la familia, la propiedad es el mayorazgo, al linaje de los Roca de Togores de Orihuela. Pero bueno, esos Roca de Togores se asentaron en Madrid además. O sea, mucho. Pero las joyas están a algún lado. Están en algún lado, hombre, los 150 diamantes, bueno, vamos, imagino que están despiezados y vendidos, imagino, en Siria, pero ojalá he encontrado un documento que me llevara a eso, no, sería un pasote. Y además, unas joyas y unas cosas que el tiempo de Jorge Juan, él estuvo en la boda, él vio eso, y bueno, esto y todo, o sea, tampoco es un santo, pero bueno. José Luis, la reclamación de la dote de ellas en 1613 obedece a algo en concreto tuyo, porque bueno, sabes que trabajo protocolo. Sí. Y en los protocolos normalmente las mujeres cuando reclaman su dote, porque el marido está metido en deudas, entonces van a embargar los bienes del marido y ella lo que hace es reclamar su dote para quedar a salvo de cualquier cargo judicial. Yo digo por si hay algo que obedezca alguna razón a que ella haga, no, simplemente cuando reclama su dote es para que, por ejemplo, cuando vivía su segundo marido, Bernardo, es el poder total sobre su hacienda. Está juntando Aspillas con el mayorazgo. O sea, es simplemente control, tener el dinero y decidir. Pero lo puede hacer siendo el mayor que administra los bienes, porque sabe que el mayor es el que siempre administra los bienes. Sí. Pasa todos los bienes a su administración. Cuando hay que hacer cualquier tipo de documento, el marido tiene que dar el consentimiento para que ella firme. Entonces el marido debe estar conforme en que ella reclame su dote. Sí, pero cuando está en 1712 es cuando está reclamando al curador, el administrador de las hijas de Violante. O sea, de la herencia del primer marido. Ella lo que quiere es la administración de todo eso. Simplemente es eso. Y más cuando os he dicho que el fiador del administrador es el segundo marido, Bernardo. O sea, simplemente es cogerlo todo, tenerlo todo. ¿Qué pasa? Salió con la puerta, se murió el Bernardo, demasiado bonito. ¿Cuántos años tenía la Espérate. Si nació en 1688, la madre. La madre. Espérate. Se casó en 1704 la primera vez. 12 más 13, ¿qué? 25. 25. Muy jovencita. Pero lista. Hombre, a mí, lo os he dicho antes, esta figura me ha acogido, me ha enamorado
porque se parece mucho a una mujer, vamos, de bañera, que no se la amilanaba ni nada, ¿eh? Y está claro que el dinero, si era suyo, era suyo. Y además, con generaciones. Y lo que os he contado de que casa a su hija, su primera hija, la heredera, con el heredero de su segundo marido. Une, ¿qué pasa? Se le muere también la hija. En el 35, por lo tanto, ya va a degüello ya a por su dote. Bueno, normal, ¿no? Bueno, también tenía nietas. Porque lo que hace es hipotecar esas propiedades que eran totales del primer matrimonio, pero que también repercute en sus nietas. O sea, es muy complicado, muy complicado. Matilde. ¿Podríamos decir que era una feminista adelantada o es que le gustaba mantener a la familia y a su... No lo sé si se puede decir que es feminista, pero sí que era consciente, una mujer consciente de sus derechos. Eso sí. Y una mujer con ganas. Eso también. Feminista. No creo que sea la palabra feminista porque no lucho por otras mujeres, sino por ella misma. Sus derechos. Bueno, pues espero que habéis pasado bien, por lo menos. ¿eh? Sí.